Muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí no solamente es un honor enorme estar de nuevo en la que para mí es una casa más, que es la Universidad de San Francisco de Quito, sino es además una alegría extraordinaria. Es una alegría extraordinaria porque hay algo que lo he mencionado en el pasado y lo quiero volver a mencionar hoy. Uno tiene que viajar mucho si está en el mundo académico y los aeropuertos no son mis lugares favoritos. Pero hay un aeropuerto que me encanta, que es el de Panamá. Y me gusta mucho ese aeropuerto porque es un hub desde donde llegan una enorme cantidad de vuelos a América Latina y desde donde se distribuyen muchísimos vuelos a América Latina. Y cuando uno camina o corre por el pasillo de los aeropuertos, uno descubre que habemos latinoamericanos altos, chaparros, gordos, flacos, de origen chino, de origen negro, de origen indio, de origen español, de origen alemán, de pelo rizado, de pelo liso, con ojos jaladitos, como decimos los mexicanos, con ojos redondos, pero todos compartimos una cultura común. Y eso es verdaderamente extraordinario. Hoy le comentaba yo a Carlos, y es una idea que yo creo que deberíamos todos ir siguiendo de alguna manera. Una de las grandes herencias de la Unión Europea es el programa Erasmus, que fundó Jean Monnet, un economista con una visión extraordinaria. Ustedes pueden encontrar los defectos que quieran en la Unión Europea, pero el programa Erasmus es uno de los grandes logros del siglo XX, porque permitió que una estudiante danesa vaya a Sicilia y se siente en casa, que un estudiante portugués vaya a Rumanía y se siente en casa. Y yo no termino de entender por qué si un mexicano se siente en casa en Ecuador o una argentina se siente en casa en Guatemala, no hemos logrado desarrollar un programa equivalente que permita esos intercambios que son verdaderamente la base de una comunidad académica, social, cultural extraordinaria. Cuando mi amigo, mi hermano, Carlos Montúfar, habla de las reuniones en las Islas Galápagos, está hablando de un hub equivalente a un aeropuerto, que permite que gentes con intereses comunes y con problemas a veces diferentes, podamos juntarnos para reunir, para discutir, para desarrollar el intelecto individual y colectivo. Y yo creo que ese es un mérito que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de tener una universidad que permite exactamente ese tipo de posibilidades. Habiendo dicho eso, ahora voy a referirme a, como ven ustedes, al problema del origen y la evolución de los virus, el caso del SARS-CoV-2. A mí lo que me interesa es el problema del origen de la vida, pero cuando uno habla del problema del origen de la vida, se dan ustedes cuenta que en realidad lo que estamos tocando es el asunto de qué es lo vivo, qué es la vida. Y es un problema estrechamente relacionado hacia afuera, en la posibilidad de que haya vida en otras partes del universo, que haya moléculas, como acaba de decir mi amiga, mi colega Sandra Ramírez, en el sistema solar o en otros lados. Pero también tiene que ver con qué vamos a entender como vida si alguna vez la buscamos en otra parte del universo. Pero también, si se dan cuenta, el problema de la vida tiene otros aspectos: la eutanasia, el aborto, la vida sintética, los organoides, y ese concepto que se nos escapa mucho de las manos, que es el problema de qué es la vida, también tiene que ver con los virus. Uno se pregunta una y otra vez si los virus están vivos o no. Yo me acerqué al problema del origen de los virus por razones históricas. En los años 20, cuando el profesor Opari propuso la teoría de origen de la vida, hubo quienes habían sugerido o estaban sugiriendo que los virus podrían haber sido los primeros seres vivos porque estaban cometiendo un error: confundir lo simple y lo pequeño con primitivo. Y sabemos que eso no ocurre en biología. Después, amigos y colegas que entraron al laboratorio empezaron a trabajar en el asunto de los virus, y de repente, cuando se presenta la pandemia del SARS-CoV-2,
nos dimos cuenta nosotros en el laboratorio, pero también nos dimos cuenta en el mundo entero, que el problema de lo que son los virus y su potencial ya no tenía nada que ver nada más con un asunto académico, sino con un asunto de supervivencia. Un asunto de supervivencia individual y colectiva extraordinario, que otra vez tiene que ver con el asunto de qué es lo vivo, qué es la vida. Entonces, aunque parezca desconectado, el título tan afortunado que escogió Patricia Sierra de esta reunión donde vamos desde las estrellas hasta los virus, tiene un hilo común, que es el problema de qué es la vida. Ahora vamos a comenzar con el problema de los virus como tales. Miren, los virus tienen una pésima reputación. Por eso nos vacunamos, por eso usamos condones, por eso estamos atentos a las posibilidades de que pueda haber epidemias en alguna parte del mundo que se empiecen a expandir por todos lados. Y eso quedó perfectamente claro cuando Jean y Peter Medawar, a él le dieron el premio Nobel, a ella no, en 1977 dicen que los virus no son otra cosa que una mala noticia infundada en proteínas. Lo cual efectivamente todos lo sentimos, ya te dio SARS-CoV-2. Entonces todo el mundo se siente absolutamente angustiado con esa posibilidad. La definición se volvió extraordinariamente popular, pero en honor a la verdad y defendiendo la reputación de los virus, a pesar de la mala fama que tienen, no solo en la comunidad médica, sino en el mundo entero, a pesar de su relativa simplicidad estructural y funcional, uno, la mayoría de los virus no son patógenos. Dos, hay virus en todos los reinos biológicos. Nunca vemos que aparezcan en las primeras planas de un diario que hay una pandemia viral que está matando paramecios, porque realmente están muy alejados de nuestra visión antropocéntrica. Y finalmente, algo que quiero insistir mucho es que los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos. Aunque estamos empezando a sospechar, eso es parte del trabajo que hacemos en mi laboratorio, que algunos genes que tienen los virus sí pueden tener una antigüedad de más de 3.500 millones de años. Tenemos la sospecha de eso. Ahora, veamos la pregunta que trasciende a la biología, que es una pregunta filosófica. ¿Están vivos los virus, sí o no? Fíjense, se replican, alguien podría decir, bueno, una vaca o los humanos nos multiplicamos, mutan, uno puede decir una población de pargos en el mar está mutando y evolucionan, y uno puede decir, bueno, las plantas con flores descienden de plantas que no tenían flores. Entonces los virus tienen propiedades de los seres vivos. Y un ejemplo concreto que hizo que todos usáramos conceptos darwinistas sin darnos cuenta, hablamos de omega, o hablamos de delta, o hablamos de alfa, que fueron las distintas variantes que los virus, de variantes del SARS-CoV-2 que hemos estado sufriendo. Entonces claramente los virus poseen esa posibilidad de estar evolucionando. Pero vamos a ver ahora con un poco de detalle el problema de la definición de lo vivo. Miren, todos los organismos están igualmente vivos. Está tan viva una bacteria como un champiñón, como un perro. Cuando alguien iba a decir casi religión vegana, afirma que se puede comer vegetales porque no está dañando la vida, están equivocadas. Una zanahoria está tan viva como una jirafa. De eso no tenemos ninguna duda. Probablemente este es el concepto más radical que les voy a presentar en toda la charla. Todos los seres vivos estamos igualmente vivos. Los vegetarianos se comen los champiñones, algunos no, son alérgicos, se comen los champiñones y no se dan cuenta que se están comiendo al pariente más cercano que tenemos los animales. Cuando vemos los reinos de la vida y vemos su relación evolutiva, lo más parecido a un animal que hay es un hongo. Y está tan vivo como un perro, está tan vivo como yo. Pueden durar un poco más de tiempo vivos si están en un congelador, en el refrigerador del supermercado, pero están igualmente vivos. Pero lo que es importante tener presente es que no todas las entidades vivas son organismos. Y esto suena muy radical, pero les pongo un ejemplo. Cuando yo hago una transfusión o hago un trasplante, órganos como el corazón o los riñones
o la sangre, que es un tejido líquido, están vivos, si no, no funcionaría el trasplante. Entonces, se dan ustedes cuenta que aunque todos los seres vivos son organismos, no todo lo que está vivo es un organismo. Y el otro punto que es importantísimo tener presente es que todos los organismos están igualmente vivos, pero no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente con los sistemas vivientes, como el virus del SIDA que están viendo ustedes en un dibujo aquí. Se dan cuenta que introduje un tipo de concepto nuevo que en biología nos damos cuenta que es muy útil: entidades vivas, entidades biológicas, perdón. Los virus, los plásmidos, claramente son entidades biológicas, aunque no compartan las propiedades que tienen los seres vivos. Ahora vamos a ver una definición muy esquemática de los virus, en donde les quisiera mostrar algunas propiedades en las que solemos no pensar. Uno, los virus están constituidos exactamente por los mismos monómeros y polímeros que los seres vivos. Los virus tienen aminoácidos, tienen proteínas y tienen ácidos nucleicos. Tienen o RNA o DNA. No conocemos ningún virus que posea los dos ácidos nucleicos al mismo tiempo. Cuando los virus tienen membranas lipídicas es porque se las robaron de las células en donde se replicaron, entonces eso no cuenta en nuestro inventario. Pero en términos químicos, en términos bioquímicos, en términos biológicos, los virus están constituidos de los mismos monómeros y polímeros que los sistemas celulares, pero solo presentan un tipo de polímero genético. Esto vamos a ver que es muy importante. Los virus solamente se pueden multiplicar en un entorno intracelular, o bien yo puedo en un tubito de ensayo simular lo que es el interior de una célula y lograr que los virus se multipliquen. Esos son experimentos que un estudiante de secundaria puede hacer sin ninguna dificultad. Algunos virus pueden codificar para enzimas metabólicas, pero no tienen metabolismos completos. Y algunos virus tienen operones que los enterados, los iniciados en esos misterios arcanos de los arcanos de la biología molecular, saben que es una secuencia de genes que te encontramos típicamente en las bacterias y sobre todo en las bacterias, en algunas arqueas. Entonces, hasta aquí les estoy diciendo una serie de propiedades que comparten los seres vivos, pero hay algo que me llama mucho la atención en la literatura, que no se insiste en ello. Los virus se ensamblan, pero no tienen desarrollo ontogénico. Un ejemplo típico de desarrollo ontogénico es la transición de un niño a esa lata horrorosa que es un adolescente. Ahí es desarrollo ontogénico. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando los humanos partimos de un óvulo hasta llegar al animal completo, estamos hablando de desarrollo ontogénico. Las bacterias tienen desarrollo ontogénico. Una bacteria grande empieza como dos bacterias chiquitas, una bacteria bebé o dos bacterias bebé, si lo quieren ver así. Y de hecho, uno puede ver perfectamente bien cómo si yo le doy alimentos a una bacteria, la bacteria crece, si está en las condiciones adecuadas, y va a seguir creciendo o se puede dividir en otras bacterias. Y ahí hay desarrollo ontogénico. Los virus no. Los virus no tienen ese ciclo. Los virus se ensamblan exactamente igual que se ensambla un coche en una fábrica, exactamente igual que se ensambla un refrigerador en alguna industria, o de la misma manera que jugamos con un Lego ensamblando las cosas. Los componentes de los virus tienen una historia evolutiva previa, pero los virus no tienen un desarrollo ontogénico. Y ahora vamos a ver la otra propiedad que es importante de los virus. Los virus se replican, mutan y evolucionan por mecanismos darwinistas, y tenemos ejemplos muy trágicos de ellos, y el que les voy a presentar casi da tristeza, o más bien da tristeza presentarlo como un ejemplo de evolución, pero es real. Hace 25 años, un poco más, nació un bebé de una madre que era VIH positiva. No sabemos, por el tiempo que ha pasado, si ese bebé se infectó en el momento del nacimiento, si se infectó con la leche de la madre o si se infectó en el momento mismo de salir del vientre materno. Pero ese bebé, y es importante insistir en que era un bebé, van a ver por qué, nació con una población inicial de virus,
Y más o menos al cabo de un año, y están representadas las poblaciones con las diferentes formas geométricas, a los 11 meses, esa población ya había evolucionado hacia una población distinta. Más o menos a los 2 años habían aparecido las X, una población diferente. Como a los 3 años aparecieron los triangulitos, como a los 4 años aparecieron los rombitos negros y el bebé falleció. ¿Por qué es importante decir que era un bebé que nació así? Porque sabemos que no hubo posibilidades de que haya tenido una infección adicional por uso de drogas, por un descuido médico, por actividad sexual. No, el bebé estuvo perfectamente controlado. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo muy trágico, natural, de cómo la población de VIH, de los virus de RNA, fue evolucionando hasta que el bebé finalmente falleció siendo un niño de 4 o 5 años. Hace 25 años, ahora las posibilidades de vida de un bebé o de un adulto infectado por VIH son exactamente las mismas que tenemos cualquiera de los que estamos aquí. Pero se dan cuenta que aquí tengo un ejemplo muy dramático de la transición de frecuencia de genes, de proporción de genes en una población de RNA que en solamente 5 años me generó una variante. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, esta es una demostración de que el virus está vivo, pero resulta que los virus no son la única estructura que evoluciona por mecanismos darwinistas. Por ejemplo, yo puedo tener una población de moléculas de RNA enorme, como lo ven aquí, de 10 a la 15, paso esta población de moléculas por una columna cromatográfica donde tengo un medio sólido, donde esté, por ejemplo, ATP, y algunas de estas 10 a la 15 moléculas, la enorme mayoría va a pasar y la tiro, pero algunas se van a quedar atrapadas, porque tienen una secuencia que les permite quedarse fijadas al ATP que está en el medio arcilloso, típicamente, digamos, ¿no? Que está en la columna. Estas moléculas las tomo, las selecciono, las amplifico, las vuelvo a pasar por la columna y se dan cuenta que aquí tengo evolución darwinista. Y si alguien de aquí pudiera tener dudas de que un virus está vivo o no está vivo, creo que todos estaríamos de acuerdo que una sola molécula de RNA no está viva. Es decir, hay muchos sistemas químicos que muestran evolución darwinista sin estar vivos, que muestran una replicación diferencial sin estar vivos. De manera que eso me parece que nos da una serie de elementos para entender cómo el debate de si los virus están vivos o no lo podemos dejar atrás. Ahora, ¿cómo clasificar a los virus? Cuando los virus se descubrieron, Félix de Herrera, que fue uno de los primeros que intuyó la presencia de los virus, estando en Yucatán, en México, por cierto, dijo, bueno, los virus seguramente son los protobios, los primeros seres vivos, y unos se fueron hacia plantas y otros se fueron hacia animales. Y entonces, por lo tanto, los virus quedarían clasificados en este esquema lineano de 2 grandes reinos. Pero en realidad, los virus los tenemos que ver con una óptica diferente. Podemos clasificar a los virus como patógenos y los podemos clasificar como lo hacen y muy bien la comunidad médica, diciendo que hay virus, por ejemplo, que nos afectan el sistema nervioso o nos afectan el sistema respiratorio o nos afectan el sistema gástrico. Y se dan ustedes cuenta que esto tiene una utilidad práctica extraordinaria, porque con el SARS-CoV-2 la inteligencia y la intuición de la comunidad médica les permitió muy rápidamente, antes de que tuviéramos pruebas muy rápidas, decir, a ver, aquí veo en una placa de rayos X los pulmones como esmerilados, seguro que es SARS-CoV-2, y de esta manera podían estar separando, protegiendo, tratando a los pacientes. Los puedo clasificar en función de la enfermedad que causa o de los órganos que afectan. Pero el problema es, por ejemplo, cuando comparo al SARS-CoV-2 con el virus de la influenza. Los dos afectan el sistema respiratorio, los dos afectan el aparato respiratorio, los dos se transmiten por pequeñas gotículas que expulsa uno en el momento de estornudar, en el momento de respirar, en el momento de hablar. Y sin embargo, los dos virus son genéticamente muy diferentes.
El SARS-CoV-2 tiene un genoma grandísimo de RNA, el genoma más grande que conocemos de RNA por sí mismo, mientras que el virus de la influenza tiene 8 genes fragmentados, separados de RNA. Entonces, biológicamente eso no me sirve. Cuando yo clasifico a los virus desde el punto de vista médico o epidemiológico, solamente en función de la enfermedad que causa, tengo el problema de que esto no me permite ver sus relaciones biológicas reales y ha favorecido la idea de que, hijos, nos están apareciendo un montón de virus todo el tiempo y si se dan cuenta se ha desarrollado una cierta atmósfera de paranoia de que ahí viene otro virus, lo cual es la mejor manera de quedar desprotegidos. Si nosotros vemos el problema en términos racionales, tenemos elementos para protegernos mejor. Bueno, hay otra manera de clasificar virus que no crean que les gusta tanto a todos los virólogos, pero que es muy útil. Todos ustedes saben que hay 2 grandes tipos de ácidos nucleicos, el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico, y la gran diferencia a nivel químico es que en el DNA tengo el grupo OH el grupo H, el grupo hidrógeno en el azúcar, en la desoxirribosa, y en el RNA tengo el grupo OH en la ribosa, que lo hace más reactivo. Por eso descubrimos primero que había RNAs con actividad catalítica. Y estructuralmente saben todos que la doble hélice de DNA es esto, una columna salomónica que se mantiene por los pares de bases, mientras que en el RNA tengo típicamente dobles hélices, horquillas o moléculas lineales. Fijándose en el hecho que ya mencioné de que no hay virus que tengan los 2 ácidos nucleicos, David Baltimore en 1971 propuso una clasificación que dijo: vamos a dividir a los virus en virus de RNA y virus de DNA. Y es una frontera infranqueable, ¿eh? No tengo un virus que tenga un cachito de un trocito de RNA y un trocito de DNA. No tengo virus que tengan los 2 ácidos nucleicos al mismo tiempo durante todos sus procesos biológicos. Ahora, esto lo aceptamos. Ahora, hablamos de virus de RNA, pero esto ha prestado a una serie de confusiones. Miren, hablar de virus de RNA, que es los que ahora nos causan mucha preocupación, es como hablar del reino animal. Si yo hablo del reino animal, tengo lo mismo, un piojo, ahí es el piojo, que una paloma, que un rinoceronte. Todos son animales. Y si ustedes hablan con un zoólogo, con un especialista en zoología, va a haber razones muy poderosas en términos evolutivos, en términos morfológicos, en términos funcionales, para decir que todos son animales. Pero es un nombre genérico, estarán de acuerdo conmigo. Cuando yo hablo de virus de RNA, tenemos exactamente el mismo problema. Tengo virus de RNA como el de la influenza, que ya mencioné, que tiene el genoma partido en 8 pedazos. Tengo el virus del SIDA, que es un virus diploide, es como nosotros. Nosotros somos diploides. El virus de los retrovirus, el virus del SIDA, también es diploide. Tiene 2 copias de cada gen. Puedo tener virus como el de las paperas, que prácticamente no está evolucionando. Creemos que porque llegó a un máximo evolutivo y es muy difícil salirse de ese pico nuevo. Tenemos virus como el dengue, que tiene 3 variantes y no sabemos bien a bien por qué infectados con uno la libramos, infectados por el segundo nos podemos morir. Pero todos esos son virus de RNA. Entonces se dan cuenta que tenemos básicamente la misma forma, un resultado de convergencia evolutiva, pero tenemos también el mismo material genético, RNA en estos virus, pero se dan cuenta que la dinámica genómica es completamente diferente. Entonces, mucho cuidado cuando hablemos de virus de RNA, porque tengo que ser muy específico para entender de qué estoy hablando. Pero si me fijo en los virus de RNA, encuentro algo que es fascinante. Miren, los virus de DNA solamente son o de doble hélice o de una sola hebra, no hay de otra. Si me fijo en los virus de RNA, veo una sola hebra, single-stranded, se lee de inmediato cuando el virus entra a la célula.
Puedo tener virus de RNA con una RNA negativo de una sola hebra, que cuando entran a la célula se copian y luego la copia es lo que va a ser traducido por el ribosoma. Tenemos virus de RNA de doble hélice que son chiquitos porque les cuesta mucho trabajo desenrollarse. Y tenemos los retrovirus como el VIH, que son diploides y que en una parte de su vida pasa, de su ciclo biológico, perdón, no debo usar el término vida, en una parte de su ciclo biológico pasan a ser de DNA y luego pasan de nueva cuenta a ser de RNA. Si ustedes se fijan, lo que esta gráfica en términos evolutivos me está diciendo es algo muy importante. Los virus de RNA se mueven, se multiplican, evolucionan en un nicho ecológico donde no tienen competencia con los virus de DNA, con los genomas de DNA. Se han diversificado mucho. Lo que estoy viendo aquí es un proceso de diversificación de los virus de RNA, lo cual me habla del potencial evolutivo tan grande que tiene. Bueno, ahora, ¿qué es entonces un virus de RNA? Todos los virus de RNA, eso va a ser absolutamente pleonásmico, todos los virus de RNA tienen un genoma de RNA, pero todos los virus de RNA se replican, se multiplican gracias a una RNA polimerasa, que es la proteína, que es la enzima que permite hacer más copias del virus de RNA. Si es un retrovirus hará una copia de DNA, pero todos tienen una molécula de RNA polimerasa. Y algo que hemos descubierto en 3 laboratorios al mismo tiempo es que todas las RNA polimerasas son de origen monofilético. Todas las RNA polimerasas, independientemente del tipo de virus donde estén, pero todas las RNA polimerasas que conocemos a la fecha tienen un origen común y no entendemos por qué. Yo tengo una idea, pero como mis estudiantes se burlan de mí cuando la digo, no se los voy a decir en este momento. No sabemos el origen común de esa RNA polimerasa, pero este es un rasgo de todos los virus. Y las RNA polimerasas son moléculas que conocemos muy bien. Aquí están viendo la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, que es un virus para el cual ya tenemos cura, ya tenemos, no tenemos vacuna, pero tenemos tratamientos muy eficientes. Y el virus, la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C tiene el pulgar, tiene los dedos y tiene la palma de la mano. El pulgar y los dedos interaccionan con el ácido nucleico, interaccionan con el RNA cuando se está multiplicando. La palma de la mano, varios dijimos hace mucho tiempo, tiene que ser la parte más antigua del virus, porque es la parte catalítica, es la parte que permite formar los enlaces 3' 5'. Estamos segurísimos que es la parte más antigua. Y en realidad, este virus lo podemos comparar, esta polimerasa la podemos comparar con la polimerasa de HIV, con la reverso transcriptasa, que se dan cuenta que tiene la misma forma. Esencialmente, tiene el pulgar, los dedos y la palma de la mano. Y aquí está comparado con, ¿por qué no?, con una mano que hizo Rodin. Y se dan cuenta que es exactamente lo mismo. La palma es la parte más antigua y ahora las técnicas moleculares de que disponemos son tan altas que Ram Krishnamurti, uno de los mejores químicos orgánicos que hay en el mundo, hace poco me decía, ¿y por qué no sintetizamos la palma de la mano y ver qué se forma en un tubo de ensayo? Lo cual es una posibilidad espléndida. Bueno, en el laboratorio un colega que va a estar, llega en estos días al Congreso de ISOL, Rodrigo Jacome, hizo su tesis de doctorado conmigo y venturosamente se quedó en el laboratorio. Rodrigo es médico de formación, lo cual significa que cuando llega al laboratorio durante la primera hora le dan consulta gratis a todos los hipocondríacos que estamos aquí. Pero Rodrigo se formó en el liceo francés y la educación francesa tiene una ventaja extraordinaria. Los estudiantes tienen que leer mucho, escribir muy bien, saber muchas matemáticas y poder expresarse con toda propiedad. Rodrigo es un médico que sabe muchas matemáticas. Y entonces le propuse yo como tema de doctorado la comparación tridimensional, que es una comparación geométrica y por lo tanto matemática, de las polimerasas para ver si efectivamente tienen un origen común. Y aquí ven ustedes, como teníamos los cristales disponibles, ven ustedes de entrada, así como todas ellas son básicamente las mismas,
dedo, pulgar, palma, dedo, pulgar, palma, sea para una reversotranscriptasa, para un virus de RNA, para las DNA polimerasas celulares, la mayoría. Y después hicimos un árbol evolutivo con estructuras terciarias, y esto fue el quid de su tesis de doctorado, y es uno de los artículos que más fácilmente, más rápidamente nos han publicado, porque el método fue muy bueno, fue un método que Rodrigo desarrolló, perfeccionó, y allí quedó. Entonces, todas las polimerasas virales, como ven, tienen un origen común. Ahora, cuando un virus se multiplica con errores. Todos ustedes saben que, por ejemplo, si la polimerasa la comparo con una fotocopiadora, va a haber fotocopiadoras que tengan el cristal perfectamente limpio, sale muy buena la fotocopia, pero, por ejemplo, si ya no hay suficiente tinta, sale con errores. Cuando una polimerasa está multiplicando un ácido nucleico, puede introducir errores. Y cuando tenemos ese tipo de errores, podemos acumular mutaciones. Hay ejemplos de cómo se acumulan mutaciones en otras disciplinas. En alemán decimos Mutter, en francés decimos Mère y en inglés decimos Mother. Se dan cuenta que las tres palabras tienen un origen común y a lo largo del tiempo se fueron acumulando mutaciones que no cambiaron la idea básica, porque una madre es una madre en Alemania, en Francia o en América Latina. De manera que se dan ustedes cuenta que aquí puede tener la acumulación de mutaciones, pero también lo que puede ocurrir, y esto se da, lo estamos viendo en el caso del SARS-CoV-2, lo que puede ocurrir es que haya recombinación, que una célula sea infectada por dos variantes distintas del SARS-CoV-2 y que en el interior, al darse la replicación, me aparezca un virus que es una mezcla de los dos anteriores. Y todos ustedes conocen ejemplos de eso, las sirenas. Las sirenas son un recombinante de una mujer y de un pescado, bueno, de un pez. O los tritones son un pedacito de hombre y un pedacito de pescado. O los centauros, un pedacito de hombre, nunca ha habido centauras hembras, esto ya me di cuenta en la mitología, pero es un pedazo de hombre con un pedazo de caballo. O podemos tener otro tipo de recombinantes. Siempre es más bonito quedarse en la mitología, pero también podemos tener recombinantes reales. Está muy observado que una tigre puede ser fecundada por un león, y tenemos el tigrón, que es un recombinante, o tenemos las mulas. Ese fenómeno que todos conocemos, mencioné las sirenas porque los historiadores de arte europeos están fascinados o les encanta la fascinación que tenemos los latinoamericanos por las sirenas. Si se dan cuenta, no falla. En todo el arte del virreinato siempre encontramos sirenas. Bueno, es una recombinante, igual que lo que puede pasar aquí. Cuando los virus se están multiplicando y acumulan cambios por recombinación o por mutaciones, el resultado va a ser lo mismo que veríamos en esta población. Vemos que hay una enorme cantidad de virus que van a tener la secuencia maestra, pero hay una gaussiana que me hace que hay unos virus que estén más distantes en un lado o en el otro, como en cualquier población biológica. Si yo mido la estatura de los que estamos aquí, se van a dar cuenta que no todos tenemos la misma estatura, sino que caemos en una gaussiana perfectamente clara. Bueno, estas son características que tiene el SARS-CoV-2, que es un ejemplo más de un virus de RNA. Y el SARS-CoV-2 tiene una historia absolutamente fascinante, con un elemento de poesía en su descubrimiento, los coronavirus. Había una muchacha talentosísima que se llamaba June Almeida. Almeida es el apellido del marido, unos dicen que era colombiano, otros dicen que era ecuatoriano, no les puedo decir más que eso. Pero June Almeida era escocesa, de una familia de muy escasos recursos. El padre era chofer de autobús. Y esta mujer, desde los 13 años, le regalaron una cámara fotográfica, resultó ser muy buena fotógrafa, se va a Londres, pero siempre sin tener recursos para estudiar en la universidad, y en Londres empieza a trabajar como fotógrafa en un laboratorio. Se da cuenta que tiene una habilidad manual extraordinaria y aprende las técnicas para hacer fotografías con el microscopio
microscopio electrónico, pero luego se dan cuenta que no solamente tenía la habilidad manual, sino que era una mujer brillantísima, y le pagaron los estudios de doctorado. Entonces, June Almeida se convirtió en los años 60 en el paradigma de la investigadora que todos querían que les tomara imágenes con el microscopio electrónico. Y ocurrió que un infectólogo inglés, Lord Tyler, le manda una muestra de las secreciones nasales de unos pacientes que tenían algo que parecía influenza, pero que no lo era. Entonces, June Almeida rápidamente hace las fotografías. Estas son las primeras fotografías que de hecho tenemos de un coronavirus, y se dio cuenta que había estas estructuras que salían del virus como tal. Y June Almeida no solamente era una mujer muy talentosa, muy brillante, no solamente tenía una enorme habilidad manual, sino que tenía un sentido de la poesía que en ciencia siempre es útil. Y dijo, parece un sol eclipsado. Y cuando hay un eclipse de sol total, lo que vemos es la corona solar, y por eso se llaman coronavirus. O sea, se dan cuenta que la elección adecuada de un nombre por una mujer inteligente siempre ayuda mucho. Ahora sabemos exactamente qué era lo que ella estaba viendo como estas estructuras, que son las proteínas Spike, ¿no?, que están pegadas a la membrana que los virus se han robado de las células que infectan. Pero también sabemos que los coronavirus tienen un genoma de RNA extraordinariamente largo. Es el virus, los genomas de RNA más grandes que se conocen, como ya les dije, y tenían otra propiedad muy peculiar: mutan muy lentamente, lo cual es rarísimo para un virus de RNA. Ya vimos el caso del pobrecito niño que murió por una sucesión de poblaciones que lo infectaban. Bueno, en promedio, los virus de RNA evolucionan 1 millón de veces más rápidamente que los virus de DNA. Por eso tenemos vacuna contra la viruela, que es un virus de DNA, y por eso no tenemos vacuna contra el SIDA, porque evoluciona tan rápidamente que nos cuesta mucho trabajo encontrar los epítopes conservados, las secuencias, las estructuras, etc. Pero los coronavirus evolucionan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA, y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es las polimerasas. Miren, aquí ya vimos del lado izquierdo la polimerasa del virus de la hepatitis C. Vamos ahora a una polimerasa de DNA de una célula, de Escherichia coli. Otra vez ven el pulgar, los dedos y la palma de la mano. Están con colores diferentes, me disculpo, pero son exactamente las mismas estructuras. Exactamente es exactamente, porque como les acabamos de ver, tienen un origen común. Pero si se dan cuenta, la polimerasa, la figura que está del lado derecho, tiene un componente rojo adicional. Es un componente que claramente se adicionó después en la evolución, porque ven aquí el enlace covalente que une a esta subunidad roja con el resto de la polimerasa. Esta parte roja es una exonucleasa. Vamos a verla con un poco más de detalle. Aquí ven ustedes la polimerasa, el dedo, pulgar, palma, y ven la exonucleasa. Y la exonucleasa, como su nombre me indica para los que están iniciados en estos arcanos de la biología molecular, es una molécula que corta los nucleótidos de los extremos. Vamos a ver qué es lo que hace la exonucleasa, exactamente. De color verde, ven ustedes una hebra de DNA que se está multiplicando, se está replicando, y ven cómo está adenina frente a timina, citosina frente a guanina, timina frente a adenina, adenina frente a timina, guanina frente a citosina, las reglas básicas. Pero luego veo adenina frente a citosina. Eso es un error, esa es una mutación. La gente siempre le echa la culpa de esas mutaciones a las pobres polimerasas. No, también las bases son bastante truculentas, pueden tener cambios y eso puede provocar las mutaciones. Pero cuando la polimerasa está replicando ese DNA, se traba, literalmente
inmediatamente se traba, como se traba un cierre de cremallera, literalmente, y entonces se deforma el complejo, la exonucleasa reconoce esa deformación, llega, corta la base inadecuada, la manda, la saca del complejo, y una vez corregido se sigue la replicación. La base equivocada que se botó se va a reusar después, porque en biología acuérdense que hay un principio básico, lo que no mata engorda. Entonces todo se recicla. Pero la exonucleasa ya corrigió. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que sería una exonucleasa: los teléfonos celulares. Si yo estoy usando un teléfono celular y digo, ya voy a casa, y pongo casa con Z, inmediatamente me corrige el programa del celular y me pone casa con S, porque en el contexto de lo que estoy escribiendo no cabe la Z. La exonucleasa es una editora de la replicación. Como es una editora de la replicación, inmediatamente esto me está diciendo que garantiza una replicación más precisa. Si uno ve el aparato molecular que está replicando al coronavirus, ustedes ven aquí de color gris el genoma de coronavirus que se está replicando, ven una serie de proteínas en distintos tonos de verde y demás. En color rojo está la polimerasa, que ya conocemos, y de color azul borbor ven ustedes la exonucleasa, está pegada. No está pegada covalentemente, pero está unida al sistema, lo cual significa, se dan cuenta que si hay menos mutaciones, pueden entender de inmediato esta gráfica. Evidentemente, los virus de RNA tienen una enorme diversidad, el SARS-CoV-2 va a tener menos diversidad porque tiene un mecanismo de edición. ¿Está claro para todos? Es como el mecanismo de edición de los celulares. Estas gráficas son extraordinarias, porque, por ejemplo, volvamos al caso del VIH. En el caso del VIH yo puedo diseñar una vacuna para la mayor parte de los virus, pero como es un virus con mucha diversidad, se me escapan las secuencias de los extremos. Aquí no solamente estoy viendo genética de poblaciones, estoy viendo los riesgos inmunológicos que significa la diversidad de una población viral. Pero claramente, como la exonucleasa del SARS-CoV-2 y de los coronavirus en general permite que la replicación sea más precisa, hay menos diversidad. Si a la entrada de este salón hubieran dicho los que miden más de 1,85 no entran, o menos de 1,50 tampoco, tendríamos una población muy uniforme. Los chaparros y los altos se quedan fuera. Se dan cuenta que algo equivalente pasa en este caso. Bueno, tenemos estructuras terciarias de la exonucleasa, y aquí la pueden ver. En verde ven la exonucleasa del SARS-CoV-2, en rojo la exonucleasa de Escherichia coli, de una célula, y se dan cuenta que las pueden enzimar sin ninguna dificultad. Y en agosto del 19, antes de que comenzara la pandemia, llegó al laboratorio un estudiante muy talentoso de licenciatura, Adrián Cruz González, y dijo: yo quiero trabajar con Rodrigo Jacome, que le había dado clase de virología, quiero trabajar con él viendo la evolución de los virus. Y Rodrigo le dio con un tino espléndido, le dijo: bueno, hagamos las filogenias, hagamos el árbol filogenético de la exonucleasa. Se fueron a las bases de datos y se dieron cuenta que teníamos exonucleasas del virus de Lassa, del SARS-CoV-2, de un virus, un fago T7 que infecta Escherichia coli, de Drosophila, que es una mosca, de unos músculos, que es un ratón, y de Escherichia coli. Y se dan cuenta que son básicamente las mismas formas. Pero como en el laboratorio inventamos el método para comparar las estructuras terciarias, pudimos hacer un árbol familiar, una filogenia de las exonucleasas. Y cada ramita que ven aquí es una rama que corresponde a una estructura terciaria de exonucleasa viral. Pero se dan cuenta que hay unas que se robaron los virus de DNA, hay otras que se robaron los coronavirus y hay otros que se robaron los lasavirus. Es decir, cuando menos en 3 ocasiones
Los virus se han robado una molécula editora, lo cual se puede entender en términos del valor adaptativo que les dan. Los virus son los grandes ladrones del mundo biológico. Las extrapolaciones que quieran hacer a otras ramas como la política se las bueno, entonces, como los coronavirus se replican con tanta precisión, miren, un genoma de SARS-CoV-2 acumula 2 mutaciones por mes en promedio. En ese mes, el virus de la influenza acumula 4 mutaciones y el virus del SIDA acumula 8 mutaciones. Se dan cuenta por qué es tan difícil tener una vacuna contra el VIH. Y se dan cuenta por qué necesitamos vacunarnos cada año contra el virus de la influenza. Y se dan cuenta que esto nos facilitó, la biología del SARS-CoV-2 nos facilitó el que hubiera vacunas muy rápidamente. Bien, ahora, gracias a la estabilidad genética del SARS-CoV-2, sabemos que no va a haber niveles altos de variabilidad viral en una persona infectada. Cuando hay un paciente que tiene VIH, en realidad tiene muchas subpoblaciones de VIH y los médicos tienen que tener terapias para atender todas las variantes o la replicación de todas las variantes. Con el SARS-CoV-2 no, porque es básicamente la misma población. Entonces, si tengo un medicamento contra el SARS-CoV-2, seguro que le va a servir a la persona infectada. Eso significa también que las terapias antivirales pueden ser homogéneas. No tengo que estar viendo las subvariantes como tales. 3, significa que la resistencia, a la aparición de la resistencia a los antivirales va a ser lenta, porque el virus evoluciona muy lentamente. Puedo tener allí esta resistencia que es inevitable lenta, y esta diapositiva es una diapositiva que preparé hace 3 años más o menos, cuando empezaba la pandemia de SARS-CoV-2, y puse aquí, y lo dejé a propósito, una vacuna servirá para todas las variantes. Puse el interrogante porque es básicamente cierto. Las distintas vacunas que hay, las que desarrollamos para la primer variante, o para beta, o para delta, o para omicron, algo de protección nos da. ¿Por qué? Porque el virus está evolucionando muy lentamente. Ahora, ¿por qué evoluciona muy lentamente? Porque la diversidad genómica del virus es tan lenta. Uno, porque es un virus de aparición muy reciente, acaba de aparecer. No es como el VIH, que tenemos un montón de subvariantes. Aquí tenemos un virus muy reciente, y 2, porque no provoca una infección crónica. Y esto es especialmente importante. Una persona infectada por SARS-CoV-2, excepto los de COVID long, el COVID largo, que tampoco es tan largo como por ejemplo el VIH, una persona infectada por el VIH se queda infectada por el resto de su vida, desafortunadamente. Hay 3 casos en los que esto se ha violado, lo cual da mucho gusto. Hay casos en los que la aplicación de los medicamentos hace que prácticamente desaparezca el virus, pero es una infección crónica. En el caso del SARS-CoV-2 son 2 o 3 días, una semana, y se acabó la infección. No le da tiempo al virus para multiplicarse y acumular muchas mutaciones. Se dan cuenta que es genética simple y pura. Y hay excepciones, y las excepciones las hemos visto en pacientes. Hay 5 pacientes, 3 muy bien estudiados, que desafortunadamente tenían cánceres muy agresivos, tenían el sistema inmunológico deprimido y desaparecieron variantes de SARS-CoV-2 a lo largo de un año, básicamente en la misma secuencia en que apareció el SARS-CoV, como evolucionó el SARS-CoV-2 en las poblaciones naturales, lo cual significa que debe haber un cierto límite a los grados de libertad de mutaciones que se puedan acumular. Bueno, la estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal que el virus se propaga con más rapidez que con la que muta. El virus está mutando, eso es inevitable, todo sistema biológico va a estar mutando, eso es una regla básica, pero la rapidez de propagación es tan rápida que cuando a mí ya me di una variante y se la pasé a Carlos, es la misma variante, y cuando Carlos se lo pasa a Sandra, es la misma variante, está mutando muy rápidamente. Eso es algo que nos ayuda, está relacionado con el hecho de que no es una infección crónica.
Pero también no nos olvidemos que aunque sea un virus que muta, se transmite más rápido que lo que muta, si tengo muchas personas infectadas, voy a tener muchas posibilidades de acumular mutaciones. Por eso es un problema de justicia elemental garantizar que las poblaciones subsaharianas o en nuestro continente, los haitianos, tengan las mismas vacunas que todos los demás. Es un problema elemental, ético, de principios, pero también se dan cuenta que es un problema de supervivencia. Porque en la medida que tenga yo más personas protegidas, estamos más protegidos todos. Para mí el principal argumento es el ético, más que otras cosas. Ahora, ¿dónde se acumulan las mutaciones? Bueno, todos ustedes saben que estas proteínas Spike interaccionan con un receptor, el AC2, en las células, igual que una llave interacciona con la cerradura. Se acaba de reportar otra proteína que en menor grado, pero también permite la entrada del SARS-CoV-2 al interior de la célula. Seguramente esto es cierto para todos los coronavirus. Y cuando uno ve la parte del genoma del virus donde se han acumulado más proteínas, se dan cuenta que es en la parte que codifica para el genoma, para la proteína Spike, cual es natural, porque las células se están mutando o tenemos agentes que impiden la interacción, y entonces el virus pues, simplemente se está adaptando por mecanismos totalmente darwinistas. Aquí tenemos a Darwin no en las Galápagos, sino en las células, y están evolucionando exactamente con el mismo mecanismo, selección natural. Ahora, medimos las tasas de mutaciones, eso no hay ningún problema, ¿no? Las tasas de mutaciones las podemos medir, pero la evolución de un sistema viral o de cualquier sistema biológico no va a depender nada más de las mutaciones, sino uno, la rapidez a la que surgen las mutaciones. Ya vimos en el VIH, surgen más rápidamente que en los coronavirus. Dos, el impacto fenotípico de dichas mutaciones. A lo mejor la mutación no afecta la proteína Spike y esa mutante no se ve afectada, pero a lo mejor deforma tanto la proteína Spike que ese virus mutante ya no se puede replicar. Y tres, el impacto de la selección y la deriva, que son cambios que se dan por azar de tipo neutral, lo llamamos en biología. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en los últimos años hablamos cada vez más de virus que aparecen. Y aquí conviene decir algo muy importante. No para decepcionarnos, no para volvernos paranoicos, sino para entender la naturaleza del fenómeno. No podemos predecir la aparición de un nuevo virus. Es imposible. ¿Por qué? Porque, como lo demuestra el caso del VIH, del ébola, del SARS-CoV-2, de repente nos aparece un virus, se empieza a extender por razones sociales, ¿no? Por ejemplo, el transporte aéreo. Antes los virus se transmitían por carabelas y ahora los virus pues, se transmiten por Boeing 727. Esto no es un problema trivial, pero además la evolución biológica es multifactorial. Yo no puedo saber exactamente qué mutaciones se van a fijar en una población. El azar juega un papel importante. A veces nos cuesta trabajo entender eso y por eso seguimos comprando billetes de lotería. Pero se dan cuenta que el azar también aquí está determinando cosas. Pero lo que sí podemos hacer es, una vez que apareció un virus y se fijó en una población, como el SARS-CoV-2, que ya se quedó con nosotros para siempre, el virus no va a desaparecer. Probablemente nos vamos a tener que estar vacunando con una cierta frecuencia, pero ese virus ya se quedó con nosotros para siempre. Podemos hacer pronósticos realistas, razonablemente exactos, sobre cuál va a ser la evolución y la propagación de una variante una vez que aparece. Y aquí la pueden ver ustedes. Perdón. Sí. Una vez que aparece un virus, y aquí va, las variantes. Miren, el virus comenzó en Wuhan. Comenzó en Wuhan, pero pudo haber aparecido en México, pudo haber aparecido en el mercado de Quito. Hemos usado ideológicamente un fenómeno biológico para expresar nuestros prejuicios racistas.
es que los chinos comen algo raro. Bueno, algo raro son las pizzas de Texas, por ejemplo, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo hay este juego perverso de nuestros prejuicios sociales, ideológicos, en contra de una población que fue en donde apareció el virus, pero pudo haber aparecido en otro lado. El virus empieza a propagar. Delta fue especialmente agresivo. Delta es una variante que nos causó miles y miles de muertos a nivel mundial. Beta se detuvo rápidamente porque en cuanto la gente que hacía filogenia molecular vio que se estaba transmitiendo, inmediatamente en Inglaterra dijeron: vamos a volver al confinamiento, vamos a tener mucho cuidado, etc. Alfa y Omicron, bueno, alfa y gamma básicamente ya no existen. Omicron se dan cuenta que se ha ido divergiendo en una serie de subvariantes cada vez menos agresivas. Aquí pudimos reconstruir la historia, para no saber el nombre técnico, podemos estudiar la biogeografía de los virus. Y una vez que tenemos esto, se dan cuenta que tenemos un instrumento poderosísimo, porque puedo diseñar prácticas de prevención, puedo dar avisos en una población de que están apareciendo casos de una variante, etcétera, y comparando con las bases de datos que ahora tienen millones y millones de secuencias, podemos hacer predicciones de hacia dónde van. Ahora, no se trata de aterrarnos, pero las epidemias recientes de los últimos 40 años son el de la influenza H1N1, que parece que apareció en México, aunque los políticos mexicanos dicen que apareció en Texas y brincó a México, el SARS, la influenza aviar, que ahora sabemos que pues sí puede matar a las aves, pero la probabilidad de que brinque a nosotros es baja porque tenemos un gen que nos protege contra las proteínas Spike, efectivamente las proteínas Spike de los virus. Tenemos el Zika, que por razones que mis amigos virólogos no comprenden, apareció y de repente ya no oímos hablar de casos de Zika. Tenemos el SARS-CoV-2, tenemos el SIDA, tenemos el virus del oeste del Nilo, que se propagó menos rápido de lo que creíamos, tenemos el ébola, que apareció en el África, que ha brincado unas 3 veces fuera del África. Entonces cuando sí, Occidente presta atención, y tenemos el chikungunya, del cual también cada vez oímos menos. Todos estos virus que les estoy mencionando son virus de RNA. Tenemos pandemias de virus de RNA, claramente. Ahora, vamos a ver. Yo, debido a que la evolución biológica es multifactorial, no puedo predecir qué virus van a aparecer. Sé que tarde o temprano van a desarrollar resistencia. Probablemente vamos a tener, a menos de que cambie mucho nuestro diseño en las vacunas, vamos a tener que estar vacunándonos con una cierta frecuencia. Pero lo que sí es muy claro, y Edward Holmes, que es uno de los grandes virólogos de nuestros tiempos, en Australia dice, insiste, es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y déjenme poner un ejemplo muy claro. Miren, aquí ven ustedes cómo se han ido incrementando las epidemias de origen zoonótico, las que brincan de animales a nosotros. ¿Por qué se dan cuenta? El número de enfermedad de epidemias es alto, la proporción de origen zoonótico es muy alto. ¿Por qué están aumentando cada vez más? Bueno, vamos a ver el tipo ecológico. Si yo acabo con el fragmento de la Amazonia que pertenece a Ecuador, los rinocerontes que hayan allí que tengan un virus patógeno, pues se van a morir rápidamente y los voy a ver y los capturo y ya está. Pero los mamíferos pequeños, como los roedores, como los murciélagos, como este que vimos en la foto que se come, que yo he comido aquí y que a otros no. El cuy, ¿sí? Esos son mamíferos pequeños con una enorme capacidad de distribución. Si yo acabo con el Amazonas, los elefantes y los rinocerontes del Amazonas se me mueren y ya está. Pero no pasa lo mismo con los cuyos que se me van a adaptar a las casas de al lado, con los murciélagos que se van a venir a vivir a las ciudades, etc.
Los mamíferos pequeños son los grandes dispersores de virus, de una forma extraordinaria. El tráfico ilegal de especies exóticas, del cual seguimos padeciendo en Latinoamérica pavorosamente, son grandes dispersores de patógenos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, uno puede decir, las sociedades de consumo empiezan con la depredación ecológica, con las presiones urbanísticas, afectan al medio ambiente, nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero para que no crean que estoy echándoles un rollo de izquierda pachamama, que es como le decimos en México, para que no crean que estoy haciendo una crítica desenfrenada al capitalismo. A ver, lo que también es cierto es que muchas especies de animales se adaptan a los espacios urbanos. Y un ejemplo muy dramático son las palomas en Venecia, por ejemplo. Allí la adaptación es extraordinaria, y la adaptación de los murciélagos a los espacios urbanos es tan alta que, miren, el escudo de la ciudad de Valencia es el que está en la esquina inferior izquierda. Los demás son de ciudades españolas, y se dan cuenta que todos tienen el murciélago, porque desde la Edad Media en que se fijaron estos escudos representantes de cada ciudad, la gente estaba conviviendo con murciélagos. De hecho, Bacardí tiene un murciélago, porque la familia Bacardí viene de Sitges, donde hay muchos murciélagos. Y en el escudo del equipo de fútbol de Valencia hay un murciélago, porque en las tardes sale uno a caminar y ve las nubes de murciélagos que viven en los bajopuentes, en los campanarios, en los dinteles de las casas, etc. Es inevitable la convivencia con los murciélagos, que son el mamífero conocido que más coronavirus tiene, incidentalmente. Bueno, la fauna silvestre se adapta a centros urbanísticos. Hay estudios maravillosos que demuestran cómo los cuervos han desarrollado hábitos reproductivos y cantos de reproducción distintos a si están en una ciudad, a si están afuera. Los coyotes, las zorras se adaptan a los medios urbanos. Los defensores de los derechos animales prohibieron que se matara, que siguiera la cacería de zorras en Inglaterra, y como resultado de eso ahora hay una invasión de zorras en los pueblos pequeños de Inglaterra y unas matazones en los gallineros. Los osos, por ejemplo, hay un artículo que salió hoy en la mañana en Science, donde dice, hay que hacernos a la idea de que cada vez más con el cambio climático los osos van a estar invadiendo las ciudades pequeñas. Es inevitable. Entonces, se dan ustedes cuenta que tenemos esta idea totalmente mística, que no corresponde a la realidad, de que la naturaleza es buena y de que nosotros somos los que alteramos el equilibrio ecológico, lo cual es cierto, pero que no siempre eso implica que los animales se desplacen hacia los centros urbanos por esos problemas. Se han adaptado porque tienen la capacidad de adaptarse. Es decir, lo que yo voy a tener es efectivamente afecto al medio ambiente, pero el medio ambiente también lleva muchos años afectando a los humanos. Y si alguien me dice, este resultado del capitalismo salvaje, silvestre, depredador, es cierto, el capitalismo es salvaje, silvestre, es depredador, pero déjenme mostrarles un par de fotografías que están en la red, de cómo mucho antes de que hubiera capitalismo en Indonesia, los indonesios habían transformado cuevas naturales riquísimas en murciélagos, en habitaciones a donde entraban por el guano de los murciélagos, y esta es una costumbre que es más antigua que el capitalismo, es más antigua que el socialismo primitivo que pregonaba Marx. O sea, se dan ustedes cuenta que hemos estado en contacto con los patógenos, hemos estado alterando medios de una forma que es inevitable. Con los coronavirus yo creo que hay que tener cuidado, porque el potencial zoonótico que tienen es muy alto. Está el SARS-CoV-1, que se acuerdan apareció y luego se apagó prácticamente sola la
epidemia, el MERS-CoV-2, que apareció en Medio Oriente y venturosamente no se propagó durante la época del Hajj, cuando los musulmanes van a la Meca, porque entonces hubiera sido un problema severísimo en toda esa zona, y el SARS-CoV-2, que se expandió con una rapidez extraordinaria. Y la pregunta natural que uno se hace es, ¿por qué nos brinca un virus de murciélago a los humanos? ¿Por qué un patógeno de los perros puede infectar a los niños? ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta la dio Darwin. Hace 150 años, Charles Darwin escribió un libro que es El origen del hombre. No es su mejor libro. El mejor libro es, desde luego, El origen de las especies. Pero en El origen del hombre, miren lo que dice Darwin. Es sabido por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez, los hacen la edición española, la dije tal cual, enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etc., hecho que comprueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. 150 años después, seguimos aprendiendo de Charles Darwin. Muchas gracias.